en el Evangelio de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y cuando lo tengas, puedes ir a mí. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Me puedes ayudar a leer la segunda parte del versículo, por favor, hermanos? 1, 2, 3. El que en mí no permanece será echado fuera como No, pámpano. la segunda parte, hermana. 1, 2, 3. A partir de públicamente. Aquí. Aquí léelo. 1, 2, 3. Porque separados de mí, nada podéis ¿Lo puedes decir? Porque separados de mí, Nada podéis Se hacer. pueden sentar, hermano. Está bien. Hay una historia que se cuenta de un hombre que trabajaba en el campo y sembraba sus frutas y sus verduras. Y la historia dice que entonces él agarra un día sus frutas y se va a la ciudad para venderlas. Porque en el campo no se vendían muy bien. Entonces él dice que agarra su fruta y entonces se va a la ciudad. Y entonces camino a la ciudad, toma varios camioncitos para llegar hasta la capital de la ciudad. Y la historia dice que entonces en uno de los últimos camiones empezó a hacer plática con varios hombres. Y cuando platicaba con otros hombres, entonces salió el tema de Dios. Si existe Dios, si no existe Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué haces tú con Dios? Y entonces empezaron a discutir, porque acuérdense que una de las cosas que se cree es de que no puedes hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política con las personas, porque si no, terminan en discusión, y esto pasó igual. Entonces empezaron a discutir en el camioncito sobre la existencia de Dios, y entonces uno de los hombres que estaba en el camión decía que jamás él había experimentado una relación con Dios y que incluso que casi no necesitaba a Dios. Entonces el hombre del campo voltea con este hombre que decía que Dios no era necesario y entonces le pregunta, ¿de dónde viene usted? Y entonces el hombre que renegaba la existencia de Dios decía, bueno, pues yo vengo de una ciudad y de una tierra donde hay demasiadas comodidades y esas comunidades le ofrecen a la gente una vida maravillosa. Entonces cuando el hombre termina de explicar de dónde venía, entonces el agricultor, el viejito del campo, entonces lo interrumpe y le dice, entonces ahora me explico por qué desconocen a Dios. Nosotros, como tenemos que depender de Él, jamás nos podemos olvidar. Porque nosotros dependemos de Dios. Y Juan 15, 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si usted revisa el pasaje de esta escritura, este pasaje, Jesús le está diciendo a sus discípulos, días antes de que los crucifiquen, incluso estaban terminando la Santa Cena, y entonces Jesús empieza a hablar con los discípulos y sale este versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso se lo dice a los discípulos, no se lo dice a la gente de afuera. Se lo dice a su gente, a la gente que creía con él, caminó con él, que trabajaba con él. Por ende, hermano, esta escritura nos compete a nosotros, te compete a ti, porque es necesario que entiendas que separado de Dios, nada puedes hacer. Y el tema de mi sermón es, a ver, póngale. ¿Cómo se llama mi sermón? Separado de Dios. No le puse ninguna imagen, porque aún dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que cree no necesito a Dios. Por eso no le puse nada, porque estamos buscando un dibujo de la nada, un dibujo del espacio, pero no podemos poner un espacio. ¿Saben por qué? Porque el espacio Dios lo crea. Entonces, hablando con la gente de ahí del video, entonces dijimos, mejor así, ejemplo, 2021, y Dios, ya cerraste un año, ahora estás empezando otro, ya cerraste un año con problemas, con dificultades, con victorias, con todo, pero entonces ahora entra otro año, ¿y dónde está Dios en tu vida? Porque tú ve tu pasado y ve dónde Dios ha estado, si es que lo has considerado, y dónde ha estado
Dios, si es que no lo has considerado, ¿dónde está Dios? Porque este es un año que inicia y es un año, hermano, que no estamos empezando nada bien. Todos estuvimos encerrados en casa, todos estuvimos guardando nuestra sana distancia, todo el mundo. Eso no es libertad, hermano. El ser humano no fue creado para vivir en su casa, el ser humano fue creado para vivir en libertad. Pero en la sociedad estamos pagando las consecuencias de decidir vivir si la voluntad fuera de la voluntad de Dios y decir, Dios no nos interesa. Y hoy en día yo quiero hacerte partícipe de uno que otro sabe que Dios me dio en esta semana. Porque de quién depende y de quién depende que tú logres lo que vas a hacer en este año. ¿De quién depende? No depende de mí, no depende del algo. No depende de lo de la alabanza. Depende, hermano, solamente de Dios. Hay gente que piensa que todos los logros que tienen, que todo lo que tienen hasta hoy, es por sus esfuerzos, por sus estudios y por su dedicación. Y si no existieran su esfuerzo, sus estudios y su dedicación, entonces ellos serían unos fracasados. Hay gente que cree que solamente el talento que uno tiene es meramente innato y que Dios no participó en esa parte, pero déjame decirte que si tú crees que tu esfuerzo, tu estudio, tu valentía y tu bonita cara que tienes y hasta la gracia que tienes para hacer negocios ha salido de ti, déjame decirte que Dios te creó y como eres, Dios te lo puso cuando te creó en el vientre de tu madre. Y Dios, en tu cabeza está la sabiduría, la gracia, el poder, la unción. Todas las actitudes que tú tienes, Dios las puso en tu cabecita cuando te crea en el vientre. Así que tú no naces con nada de que digas, ay, me voy a hacer hoy más sabio. No, hoy voy a ser más hermoso. No, hermano, que tenga mucho dinero y se vaya a hacerse una que otra lipo. Pues entonces a lo mejor sí puede, pero por usted solo, hermano, no puede hacerlo. Yo quiero presentarle 3 puntos, porque el primero es explicarle que todos absolutamente somos dependientes de Dios. Todos somos dependientes de Dios. Y una de las frases que yo les he comentado en algunas ocasiones es que la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si, hermano, usted cree Génesis 1:1, entonces usted no puede negar la existencia de que hubo alguien que creó todo lo que está alrededor. Usted no puede negar la existencia de Dios. Cuando usted, en el primer versículo, cuando abre la Biblia, llega lo que yo siempre he dicho. Vamos a leer, yo te debo esto. Vamos a leer este año la Biblia. No, todos vamos a empezar a leer. Sale, pues, vamos a empezar Génesis 1. Y todo el mundo se sabe Génesis 1:1, porque luego no pasamos a Génesis 1:2, nada más nos quedamos en el Génesis 1. Y cuando queremos volver a leer la escritura, vamos a volver, ahora sí la voy a leer. Vamos a ver, Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo que todo el mundo se sabe, porque todo el mundo a lo menos llega hasta ese versículo cuando quiere leer la Biblia. Pero si tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, hermano, entonces más adelante la Biblia dice que Dios, después de crear todo lo que está alrededor de nosotros, dice, y creó al hombre. Y entonces la Biblia dice que agarra el polvo de la tierra y hace al ser humano. Y en el ser humano, Dios le pone nariz. Si a usted no le gusta la nariz, hermano, pues luego le reclama a Dios. Pero Dios dice en la Biblia que hace la nariz. Y sobre la nariz la Biblia dice que le da aliento de vida. Si Dios no hubiera hecho eso en la creación con el hombre, entonces usted y yo no tendríamos nada. No seríamos nada. Nosotros dependemos 100% de Dios. Colosenses 1:16. Vamos a Colosenses 1:16. La Biblia dice esto, porque en Él, ¿te la llaman ahí? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
La Biblia dice que todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Dígame, hermano, ¿dónde vive usted? Usted no vive en los aires. Usted vive en la tierra. Y si usted no lo sabía, la Biblia dice que Dios lo creó a usted. Y entonces vámonos al 17 y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Usted tiene vida porque a Dios le ha placido. Usted tiene vida porque Dios todavía no lo necesita ya arriba. Usted tiene vida porque muy probable Dios quiere extender la misericordia en cada uno de ustedes para que ustedes lleguen a su propósito. Si ustedes todavía están aquí, están pasando el 2021 y Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Lo tienen en el bolsillo? Muchos cristianos están escondidos en sus casas. No tienen servicio, entonces no voy a la iglesia, no leo la Biblia. ¿Para qué? Porque no necesito de Dios. Tengo 10 meses con la pandemia y he sobrevivido, entonces significa que no necesito a Dios. Qué fácil es deslizarnos y empezar a vivir nuestra vida a nuestra manera. Y preferimos vivir nuestra vida de esta manera para que nuestros errores los absorbamos nosotros mismos. Y preferimos estar sufriendo en este mundo, entendiendo, hermano, que separados de Él, nada podemos hacer. Y nos gusta la mala vida. Nos gusta que el mundo nos golpee. Y se lo digo por experiencia. 3 años de mi vida preferí que Satanás me golpeara. Preferí que estar viviendo a los pies de Cristo. Pero Dios es grande en misericordia, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Y nos gusta que el mundo nos golpee. Y entonces, Hechos 17, vamos a Hechos 17. Hechos 17, 28, la palabra de Dios, esto me encanta. Hechos 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hace su mano derecha, hace su brazo derecho. Hagámosla. Saluden a los de allá, ustedes saluden a los de allá. Devuélvanles el saludo a los de acá. Háganse otro brazo. Bájelo. Póngase de pie. Quédese en una pierna. A ver quién aguanta todo ese ronda. No, baje la pierna y siéntese. Eso para despertarlos. Eso lo puede hacer porque Dios le da la capacidad. En Él nos movemos. Amén. Cuando usted tiene reuma, no le eche la culpa a Dios. ¿No? Que está todo engarrotado. Hace un frío en el primer servicio. Me duelen los brazos. Me duelen los brazos, pero yo creo porque amé tanto a Diego que le di mi chamarrita a Diego. Entonces me duelen los brazos, me decía, ay, ¿qué es que me está pasando? Pero me acordé, estaba sentada ahí toda hecha bolita, pues hace esfuerzo. En Él vivimos, pero también en Él nos movemos. Si tú tienes la capacidad de llegar a casa, es porque Dios te permitió hacerlo. Si Dios te da permiso de pestañear, es porque Dios te da permiso. Si tú estás respirando a cada segundo, es porque Dios te está haciendo que tú respires. No porque tú puedas, no porque tú tengas unos superpulmones, no porque tú no uses chamarra, porque tú tienes un calor en tu cuerpo, no. Tú estás aquí, tú estás en tu casa, tú caminas a tu casa, porque Dios así lo decide. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Una de las cosas que Tesalonicenses dice, la Biblia dice que entonces tenemos alma, cuerpo y espíritu. Somos tripartitas. ¿Y sabe con quién de su parte de ustedes, alma, cuerpo y espíritu, tienen ustedes relación con Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, Dios le ha dado el espíritu a usted, hermano, para que se ponga en comunión con Él. Y es a través del Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo de Dios con su espíritu, que usted puede tener la gracia, el consejo, puede tener socorro, puede tener consuelo, puede tener esperanza, fortaleza, paz y sentido de vida. Porque usted
cualquiera, aparte de ser un hijo de Dios, usted no es cualquiera, usted es creación de Dios. ¿Y usted le ha dado a usted? Dios le ha dado a usted espíritu para tener comunión con el Padre. Pero preferimos negar la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que sociedades modernas y países más industrializados exista gente que viva como si Dios no existiera? ¿Cuántos países del primer mundo viven como si Dios no existiera? Y los más bajos son los que tienen más cristianos, más creyentes. Porque ¿saben qué? Es la capacidad del ser humano la que le hace creer que es Dios. Que en sus propias fuerzas puede hacer lo que se le dé la gana. Que somos capaces de todo y por esfuerzo propio. Que somos dueños de nuestra vida y de nuestro futuro. Que somos libres e independientes y que no necesitamos recurrir a Dios. Y eso va para los jóvenes, aparte para los adultos, pero eso va para los jóvenes. Porque van a llegar a una edad que el estudio les va a hacer sentir que son Juan Camaney y no necesitan Dios. ¿Y para qué mi mamá me llevó a la iglesia? Si yo soy suficiente. Tu capacidad y tu inteligencia la tienes porque Dios la depositó en ti. No porque tú hayas dicho, ¡ay, tengo! No, es que mi papá es súper inteligente y luego mi mamá, imagínate, súper inteligente y se juntan dos grandes poderes. Así ya. No, hermano. Dios le da la capacidad a cada uno de ustedes porque se le dio la. No hay otra. El ser así, significa que la vanidad y el orgullo entran a nuestras vidas. Cuando el orgullo y la vanidad entran a nuestras vidas, entonces tenemos el valor y la capacidad y la suficiencia para decir, yo no necesito de Dios. ¿Qué pasa con los psicólogos? Todos los chicos vienen a estudiar psicología y terminan estudiando y terminan diciendo, Dios no existe. ¿Qué pasa con los médicos? Terminan estudiando y es la medicina la que hace el milagro. Soy yo como médico. Sean cristianos, y estoy hablando de cristianos. Hay veces que por eso a veces creo, hermano, que no hay mucho profesionista. Hay veces en que yo creo eso, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Pero si tú estás aquí y eres hijo del reino, el hecho de que tú llegues a un escalón mucho más alto que todos los demás es para que tú lleves la gloria de Dios allá arriba. Y para que le lleves el mensaje de Dios a los perdidos, que allá arriba tienen una capacidad más cerrada de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque su estudio es suficiente, porque su dinero es suficiente y porque sus bienes son suficientes. Pero Dios pone la sabiduría para alcanzar a ese tipo de personas. Así que no creas que todo lo inteligente que eres es porque tu cabeza es de muchísimo más, como Jimmy Neutron. Dios te da la inteligencia, la gracia, la sabiduría, la capacidad de moverte, de pestañear, de dormirte. Dios te permite hacer eso. Hay dos formas en que uno manifiesta su orgullo y su vanidad. Uno, cuando insiste en vivir a mi manera. Ya entendí que entonces yo dependo de Dios, pero entonces hay dos cosas que revelan que yo vivo en orgullo y en vanidad. Uno, cuando insisto, vivir a mi manera. La Biblia dice en Génesis 2:17 que entonces Dios crea al hombre en el huerto del Edén. Y entonces hace los árboles, hace los animales y crea al hombre. Y entonces en medio del huerto la Biblia dice que pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Dios le dice a Adán, no los chicos, Dios le dice a Adán, puedes comer de todo árbol, papaya, guayaba, mango, todo lo que quieras puedes comer. Pero de ese árbol que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer
porque cuando comas, la Biblia dice que Dios dijo, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pero entonces la Biblia dice que el diablo, que es rechernoso y metiche, llega con el hombre y le dice, ¿con qué dice Dios? ¿Con qué dice Dios que tú no puedes hacer esto? ¿Cómo de que no? El día que tú comas ese frutito, de ese día tú vas a llegar a ser igual que Dios. Y conocerás el bien y el mal. Algo creado no puede crear algo. Solo el creador puede crear algo. Pero en la mentalidad del hombre, por vivir a su manera, le valió la instrucción de Dios y prefirió irse de acuerdo a sí mismo. No, es que lo que dice Dios no importa. Lo que yo creo es lo que vale. Y la Biblia dice que toma del fruto y no murió. No murió que cayera y azotara. No. La Biblia dice que entonces espiritualmente murió. Y fue apartado de la presencia del Señor. ¿Qué pasa con Salomón? La semana pasada les conté. La Biblia dice que entonces Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y entonces Salomón dice, no me des riqueza, sino me des gracia ni victoria sobre mis enemigos, dame sabiduría. Y si usted lee, hermano, los reyes, la Biblia dice que entonces Salomón pide sabiduría. Y entonces Dios se asombra y le dice, por cuanto nada más me pediste sabiduría, te la voy a otorgar, pero también te voy a dar riquezas, te voy a dar gracia y te voy a dar victoria sobre tus enemigos. Pero si usted lee el pasaje, la Biblia dice que Dios siempre le dijo, pero tienes que guardar tu vida en mí, tienes que permanecer en mí, tienes que cumplir mis mandatos, tienes que hacer lo que le costaba a Salomón, nada. Y la Biblia dice, hermano, en los reyes, que entonces Salomón, el rey Salomón, aquel que pidió sabiduría, voltea a ver al faraón y se da cuenta que su hija está muy bonita. Y la Biblia dice que se enamora de la hija del faraón y se casa con ella. Y Dios dijo, más bien, que no se podía juntar, nadie del pueblo de Israel se podía juntar ni con las de Moab, ni con las de Amnón, ni con las de Edom, ni con las de Sidón. Porque todos esos pueblos eran religiosos. Y entonces cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no te puedes juntar con ellos porque ellos te van a separar de mí, te van a inclinar a sus dioses, entonces por eso no puedes hacerlo, evita, huye. Pero Salomón insistió vivir a su manera. 700 reinas tuvo. Luego no aguantamos a uno y ya queremos tener 700. ¿Se pueden imaginar? Y luego como mujeres complacer a tanta mujer. Pero no solo se quedó con 700, hermano, todavía se excedió un poquito. Tuvo 300 concubinas. 1000 mujeres se echó Salomón. Y dentro de ellas estaban las de Moab, las de Amnón, las de Edom, las de Sidón. Y como Dios lo predijo, tal y como lo dijo, la Biblia dice que entonces el corazón de Salomón se apartó de Dios. Y cuando se aparta de Dios, la Biblia dice que entonces Dios le dice a Salomón, romperé de ti el reino. El reino lo romperé en ti, pero no lo verás tú por amor a David, lo va a ver tu hijo. Y la Biblia dice que de las 12 tribus de Israel, solo una se quedó el hijo de Salomón, Roboam. Pero las otras 11 se las quedó su siervo, que se llamaba Jeroboam. Cuando uno quiere vivir a su manera, puedes vivirlo. Espera las consecuencias. Tú y yo conocemos de Dios. La Biblia dice, separado de mí nada puedes hacer, se dijo a los discípulos. Alguien no conocía a Dios. Esta
palabra es para ti, porque tú conoces a Dios. ¿Quieres hacer a un lado a Dios? Espera las consecuencias. Ve a Adán, ve a Salomón. La otro punto, de forma de orgullo y vanidad, es pensando que mis propios esfuerzos y mis éxitos son propios de mi esfuerzo. Dios no tiene nada que ver que yo tenga carro. Dios no tiene nada que ver que yo tenga casa. No, Dios no hace nada. Si Dios no chambea, Él no está en el cielo haciendo estrellitas. Yo soy el que me frío. Cuando uno tiene una mentalidad así, hermano, es porque no reconocemos que nosotros no somos nada, que en Él vivimos y que en Él nos movemos. Cuando creemos que es mi propio esfuerzo el que logra las cosas, estamos bien tronados, hermano. Bien tronados. Hay una parábola en Lucas 12 y Dios está hablando y cuenta la parábola de un rico insensato. Y entonces se dice en la parábola que había un hombre que había tenido una heredad. Y esa heredad, un terrenito, hermano. Y esa heredad había producido mucho. Y entonces, cuando produce mucho, entonces el rico, el dueño, piensa para sí: ¿a dónde voy a poner todos mis frutos? Si usted lee la Biblia, eso dice: ¿dónde voy a poner mis frutos? Porque ya no clamen. Tengo mucho. Mis frutos, ¿a dónde los voy a poner? Y entonces la Biblia dice, o Jesús dice, que entonces el hombre pensó para sí: voy a derribar mis graneros. Y voy a construir otros graneros más grandes para guardar en él mis frutos. Y termina la parábola donde entonces Dios le dice al hombre insensato: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que te has hecho, ¿de quién será? Tus frutos, ¿de quién serán? Tus esfuerzos, ¿de quién serán? Tus logros, ¿de quién serán? Porque no cosechas en el reino, estás cosechando. Esa es parte de la visión de todos, hermano. Todos tenemos que llegar al cielo. ¿Quiere un carro? Puede tener un carro, hermano, pero no se estrese por su carro. En el cielo, espero que haya de nubes, ¿no? Fuego. Lalo, ya de diamantes, ¿no? De días. Por Elías. Carros de fuego. ¿Está bien? Rápido y furioso. Nada, mis frutos son de Dios. No son mis graneros, es de Dios. No es mi carro, es de Dios. No es tu cobijita, es de Dios. Hasta eso, hermano. Los tenis, y estaba hablando con un mecánico la semana y me decía: los chavos, ya cuando crecen, ya no piden tenis de 500. Digo, y ahora que he visto con Nachito, qué bárbaro, hermano. 1200, ¿saben qué con eso? ¿Cómo digo que en un mes? 1200 pesos unos tenis, ¿saben qué les habrá? Yo no uso tenis, la mayoría de usar zapatitos, ¿no? Esos tenis los tienes porque Dios te los regaló. Amén. Pero lo merezco, sí, porque es hijo de Dios, pero Dios mueve todo el cielo para que usted tenga lo que tiene. Si usted tiene casa es porque Dios se la dio, es de Dios, no es de usted. Si usted tiene de comer es porque Dios le ha proveído, porque es de Dios, no es de usted. En la mañana estábamos hablando de los cuervos. Entonces Dios tiene que mover cielo, mar y tierra para que sus hijos tengan lo necesario, porque Dios se provea. Lo estábamos viendo la mañana. Pero decimos que entonces mis propios esfuerzos son los que valen la pena. Y entonces la Biblia dice que entonces Jesús asciende al cielo y entonces está el rey Herodes. Y la Biblia dice que entonces Herodes se pone un día sus ropas reales y se sienta en el tribunal. Y cuando se sienta en el tribunal, la Biblia dice que entonces empezó a platicar o a predicar, a darle ahí un chamarreador el Herodes. Pero entonces la Biblia dice, entonces el pueblo empezó a decir: voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios, voz de
Biblia dice que Herodes expiró comido de gusanos. Pero los gusanos fueron de adentro hacia afuera. ¿Y sabe qué? No fue que se petateara, hermano, no, imagínense. Sentir acá, de por sí los bichos llaman que con vernos, ahí nos vamos. Pero estos no se morían con vernos, ni con una desparasitada. La Biblia dice que él se murió comido de gusanos. No le dio un ataque, no se cayó, no cayó en fuego del cielo. No, la Biblia dice que entonces expiró comido de gusanos. Porque el orgullo y la vanidad hacen que los propios esfuerzos nos hagan sentir falta mané y que no necesitamos a Dios. Y si los hombres nos adoran, sí, claro, yo soy Dios. Yo puedo hablarle al pueblo porque yo soy Dios. ¡Qué enfermedad de Herodes! ¡Qué bárbaro Herodes! El poder haber dicho y haber aceptado el ser igualado a Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es creador. Todo lo demás es creación. La tendencia natural del hombre es insistir que lo dejen vivir para él mismo. Y déjame experimentar mis logros. Porque tú estás mal. ¿Me estás diciendo que tú estás mal? Yo te digo, tú estás mal, no puedes ir por ahí. La Biblia dice que entonces Abraham y Lot se reparten la tierra. ¿Y Lot qué dice? Me voy por donde está bonito, donde está todo verde. Ahí va el tarugo de Lot. ¿Cómo terminó? Pero nos gusta vivir a nuestra manera de ser para decir, déjame vivir y por ahí me dejas de disfrutar mis éxitos, pero cuando yo sea rico, olvídate que yo te da bueno. Eso es parte, hermano, de ser orgulloso. Es 2021. Es 2021. ¿Qué vas a hacer? Cerraste el 20. Sobreviviste al 20. Estás entrando al 21, pues en primera encerrado. ¿Cómo vas a vivir tu 21? ¿Y Dios? ¿Y Dios? Hay una anécdota que ¿ustedes conocen a Thomas Alva Edison? ¿Cuándo lo conocieron, hermano? No sé, yo. Thomas Alva Edison fue un inventor y patentó muchas cosas y fue un genio muy grande. Pero entonces dice que Thomas Alva Edison viaja a Francia. Y cuando llega a Francia se le ocurre ir a visitar la grandiosa Torre Eiffel. Y entonces llega a la Torre Eiffel a hacer el recorrido y cuando se va, él quiere firmar en el cuadernillo de visitas, hay que hacer una anotación. Y entonces él hace lo siguiente y anota esto. Para el señor Eiffel, que supone que es por lo cual se llama así la torre, el ingeniero, el valiente constructor de una tan grande, gigantesca y original torre que pertenece a la ingeniería moderna. De alguien o de parte de alguien que profesa el máximo respeto y admiración por todos los ingenieros, inclusive al gran ingeniero, al buen Dios. Thomas Alva Edison reconocía que la ingeniería puede hacer grandes cosas, pero el máximo y supremo ingeniero era Dios. ¿Y usted? Construye un castillito de arena y ya se siente ¡fum! Ya pasaron un año más. No, es que mi mamá era bien burra. Yo no voy a ser igual de burra que mi mamá. No, es que ya tengo trabajo porque yo estoy ahí, tengo mis contactos. Lamentablemente, y aquí viene lo triste, lo único que nos baja de nuestro orgullo y de nuestra vanidad
es cuando llega algo inesperado. Una desgracia en nuestra vida. Un accidente, una enfermedad, una desilusión amorosa, un fracaso, la ruina. Y con nuestra mentalidad era que todo lo que construimos lo hicimos por nosotros, cuando todo lo que construimos se cae, y entonces la enfermedad nos consume, y entonces el fracaso nos consume, y entonces el dolor nos consume todo lo que tenemos. Entonces, ¿sabe qué? Mucha gente decide quitarse la vida. Mucha gente decide morirse. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene usted de sufrir? Y es impresionante porque separados de mí nada puede suceder, y Dios se lo dice a su iglesia. No se lo dice a los perdidos, se lo dice a la iglesia. Porque Dios conocía que el corazón del hombre se puede volcar como Salomón, como Herodes, como Adán, como el rico insensato. Y muchos más ejemplos como puede ver. Deuteronomio 8, y ahí sí vamos todos. Deuteronomio 8, 11. Esto es parte de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno. No te está preguntando si quieres. Es un mandato. Cuídate. Cuídate de no olvidarte de Dios. Porque por Él te mueves, por Él vives, por Él tienes lo que tienes. Cuídate de no olvidarte de Dios. Pero la tendencia del ser humano es que llega el Señor orgullo y llega el Señor vanidad, y entonces dominan al hombre, y entonces el hombre le da la espalda a Dios, creyendo que en su capacidad, en sus fuerzas, en sus talentos, pueden llegar a ser más que vencedores, y no lo hacen. 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta cosa. Cuídate. Cuídate de darte la gloria a ti mismo. Porque el que te hace subsistir es Él. Y esta frase muchas veces no sale de la boca. Entra en el corazón. Se dice en el corazón. Cuando logras algo, no andas por la vida diciendo: lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, estoy muy buena, estoy muy buena. No. A lo mejor presentas el título, presentas a lo mejor la carta de aceptación, a lo mejor presentas el contrato, a lo mejor presentas un estudio médico, a lo mejor presentas, pero en tu corazón dices: yo lo sabía, yo podía, no era necesario que Dios me ayudara, yo podía. Cuídate de no decir: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque sí, tú tienes poder, tú tienes sabiduría, pero eso Dios te lo ha dado. El cerebro para que te gire la neurona y el talento para que logres lo que logras, Dios lo pone en ti para trabajar. No trabaja porque tú dices: neurona número 1854 a trabajar. No pasa. Dios te permite lograr lo que tienes porque Dios te da la capacidad. Y el 19. Mas si llegarás a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
Y el tema de inclinarse, usted no puede decir, no, pero es que yo no voy a la villa, hermano, yo aquí, yo nunca me inclino a Judas. El tema es que tu corazón se voltea a le da la espalda a Dios. Y prefieres ir con el amor, y prefieres adorar el amor, y prefieres adorar tu carro, y adorar tu trabajo, y adorar tu familia, y adorar tu capacidad. Y entonces entra el orgullo de abandonar tu vida y dices, ¿de qué me sirve Dios? Si todo lo que tengo lo hago porque yo quiero, porque soy tan inteligente. 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. El orgullo es uno de los pecados más grandes. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted es orgulloso y cuando usted dice soy yo y no es Dios, entonces Satanás, que siempre está dando lata, encuentra a alguien como él. Él es orgulloso y él cree que Dios no es nada. Yo también creo lo mismo. Por eso él dice salvar su trono. Y entonces se encuentra un igual. El orgullo es un pecado, hermano. El agradecimiento, el entender que nosotros no hacemos nada, sino que Dios lo hace, entonces eso te dará más gloria a ti. La Biblia dice en Daniel 4, y con esto ya, que entonces Nabucodonosor, aquel que echó a los hebreos al horno, no se convierte de su corazón, reconoce que Dios es el que los salva a los hebreos, pero no se convierte. Y entonces la Biblia dice que días después, años después, tiempo después, la Biblia dice que entonces Nabucodonosor tiene un sueño. Y el único que se lo puede interpretar es Daniel. Y entonces habla Daniel y le empieza a contar el sueño y dice, yo soñé que había un árbol muy grande que llegaba hasta los cielos. Y tenía el forraje, las ramitas, las árboles, pero súper altas y todo súper frondoso los oí. Y era tan frondoso que daba mucho fruto. Y de ese fruto, muchos animales llegaban a comer de ese árbol. Y entonces había animales de tierra que llegaban a la sombra de ese árbol tan glorioso para curarse del calor. Y eran tantas las ramas que entonces muchas aves hacían sus nidos en las ramas. Y lo soñé que era tan glorioso. Déjenme ver con él. Ajá. Y entonces, déjenme ver. Y entonces, estaba tan bonito el árbol. Y después de un tiempo, entonces, una voz del cielo se oyó. Y pidió que se cortara a ese árbol. Y el árbol fue cortado. Y las ramas fueron cortadas. Y sin ramas no hay fruto. Y sin ramas no hay animalitos que se ataquen del calor. Y sin ramas no hay aves en los nidos. Y la instrucción fue: guarden la cepa, no toquen la cepa. Al contrario, guarden la cepa y las raíces y póngale una estructura o cúbralo o póngale cadenas, por así decirlo, de hierro y de bronce. Y entonces Nabucodonosor no entendía por qué. La cepa, hermano, es lo primerito después de que sale de las raíces, es lo primerito que sale del tronco. Estos centímetros que salen, eso es la cepa. Y aún está bajo tierra eso. Entonces la voz del cielo dice: tiren todo, pero la cepa no. Y pongan una estructura de hierro y de bronce. Y entonces Nabucodonosor dice la historia que no sabía qué pasaba con eso. Y va con Daniel y Daniel le da la interpretación. Y le dice: oh gran rey, el árbol tan grande, tan frondoso, con frutos, ramas y animales debajo eres tú. Pero tu reino tendrá que ser cortado.
porque te has dado grandeza a ti mismo y no has reconocido que aquel es el que por él logras todo. Y pasará esto. Nabucodonosor perderás la razón y te empezarás a comportar como un animal y te tendrás que juntar con los animales, con los bueyes, y tendrás que comer pasto como los animales hasta que tu corazón reconozca al Dios viviente. Fue una advertencia del cielo. ¿Y saben qué hizo Nabucodonosor? Le entró por un oído y le salió por el otro. La Biblia dice que entonces Nabucodonosor llegó el tiempo que perdió la razón y se empezó a comportar como un animal. Dejó de andar en dos pies y empezó a andar en las cuatro extremidades que tengo. ¿Qué necesidad tienes de que toda la gloria que Dios te permite tener, que todos los logros que Dios te permite tener, no los valoremos? ¿Qué necesidad tenemos? El 2020 ya, si la regaste ni modo, pero viene el 2021. ¿Vas con Dios o no vas con Dios? Porque hermano, si usted no va con Dios, lamentablemente usted va a perecer. Y no de que se petatee, sino que todo el logro que usted haga no va a valer la pena, no va a ser feliz, no se va a sentir pleno, lleno, no lo va a hacer. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Vamos a Daniel 4. Ahí está. Mas al fin del tiempo, esto le estoy escribiendo a Nabucodonosor con su puño y letra. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esto significa que dejó de comportarse como un animal y se empezó a comportar como un ser humano. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga la mano de Dios y le diga: ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo, Nabucodonosor dice: mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. En el 32, vamos al 32. Esto es lo que pasa cuando Daniel le da la interpretación y le dice: y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y da a quien quiere lo que quiere. Lo da a quien se le plazca. No es tu capacidad, es de Dios. Y 2021 con Dios lo vas a lograr, porque Dios va contigo. Y piensas: a ti no te pasará. No, no me va a pasar a mí. Yo soy, pero soy mejor que Dios. Yo puedo escabullirme a Dios de las manos, no importa. Eso mismo
Y de Israel, todo lo que padeció Israel por desobedecer y olvidarse de Deuteronomio 8, de olvidarse de Jehová, su Dios. Así como destruyó a las naciones enemigas de Israel, ¿cuántos jalones de oreja no le dio a Israel? Y preferimos dejar a un Dios a un lado, porque es mi capacidad, es la capacidad de los doctores, es la capacidad económica que tengo, es la capacidad de mis recursos, es la capacidad de mis contactos, que lo que me ayudan a sobresalir. No, hermano. Tantos ejemplos hay en la Biblia. ¿Por qué ser nosotros un testimonio más de derrota? Por pasar 2021. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Por qué lloras? ¿Y Dios? ¿Por qué sufres? ¿Y Dios? ¿Por qué te acongoja tu corazón? ¿Y Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios es amor. Es uno de sus principios. Y en amor no quiere que te vaya mal, pero a ti te gusta. Dale, pégate contra la pared. Porque fuera de mí nada puedes hacer. Si no lo entiendes, espero lo entiendas. Y no te tardes en entenderlo. La misericordia de Dios se extiende a todos, hermano. La misericordia de Dios se extiende a todos. Pero no tienen necesidad de sufrir más. No la tienen. Dios te da la fe, Dios te da la fuerza. En donde Dios se gloria es en tu debilidad. No se gloria en tus riquezas, en tu todo, en Dios, en cuanto me. No. Dios se gloria en tu debilidad. ¿Tienes fe? Pídesela al Padre. ¿Quieres sanidad? Ahí está Dios. ¿Por qué sufres? Pero te gusta renegar de Dios. Si tan solo leyeran las Escrituras y dejaran de leer y dejar de ver el periódico, así como usted está informado de ese maldito virus que no es obra de Dios, usted debe de fortalecerse en Dios. No se fortalezca en el conocimiento de una enfermedad. No te fortalezcas y digas, voy a investigar, dice al hermano Google, Lalo en la mañana. No vayas con Google a ver de qué te vas a morir. No vayas a ver si la enfermedad que padeces te dura 1 año o 2. No. Ve a la Escritura, porque Dios te habla a través de la Escritura. Tiene tiempo, hermano, ahora no tiene ni centros comerciales, ahora no hay cines, no hay nada que hacer. Tome su tiempo para abrir la Escritura. ¿Para qué se empieza a perfeccionar el conocimiento del enemigo cuando el más mejor es Dios? Amén. No pierdas el tiempo. Y cuando entres en crisis en el 21, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y entra la crisis, y entra la tormenta, y entra la angustia, y la soledad, y la enfermedad, y el abandono, y el dinero anda para arriba y para abajo, y no te alcanza. Acuérdate de Dios, porque Dios no va a desamparar a sus hijos. Separados de mí, nada pueden hacer. Cierren sus ojos.